Ya empecé a grabar, Avísale. así que ya. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. Emiliano, ya no podemos tomar nada. Buenas tardes. A ver, me doy cuenta que aquí hay varias personas que no aparecen en mi lista. Algunos ya me dijeron las razones por las que no aparecen en la lista de este grupo, que aparecen en otro y demás, pero necesito que se confirme esa información. En el caso de Eduardo Camacho, Maestra, su audio se escucha muy trabado. me imagino, no, hace rato no sé qué pasó, que mi conexión como que falló, pero pues sabemos que eso puede pasar, hay que ser pacientes. En el caso de Eduardo Camacho, hasta donde yo sé, usted debe estar en el I, segundo I. Si todos me escuchan así, sí soy yo. Maestra. Mande. Hablando del segundo I, un compañero dicen que no le han enviado sus links de sus clases. Es Jair. ¿Jair quién? Ezequiel Aguilar Hassan. De hecho, ya nos mandaron el aviso de que no se le han mandado sus cosas, pero lo debe hacer el tutor de ese grupo. Que para todos los que no aparecen en lista, que son Citlali, bueno, ella ya me dijo que no, porque no está. Dafne, Seili abandonó la sesión. Pero todos esos que no aparecen en lista, tienen que confirmar en qué grupo están, porque si son de otro grupo, no podemos seguir aquí. ¿Ok? ¿Más que en la lista? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? Emiliano Chablé. Ah, tú, sí estás. Carolina ¿En qué marcha? Montalvo no está en mi lista de este grupo, está en otro, creo yo. No sé, pero ya le mandé mensaje a la prepa, pero no me ha contestado y no tengo respuesta y no me contesta, entonces no sé qué hacer. Debe ser Voy a la prepa insistente. para solucionar. Sí, de preferencia, porque reciben tantas llamadas al día que ya es difícil contestar los mensajes. Entonces, si está en tus posibilidades, mejor ve. Porque hasta donde Ok, veo, no estás en ninguna de mis listas. Quiere decir que en ninguno de mis grupos. Y quién sabe en cuál estás. es triste eso. Sí, hay que arreglarlo. Porque si no, afectan a sus calificaciones. Bien, vamos a comenzar. ¿Qué pasa, qué pasa si no aparezco en ninguna? Sí, pero si no se soluciona. ¿No tengo calificación? Pues ¿Me quedo sin calificación así? no. Lo que pasa es que probablemente estés en otro grupo, apareces en otra lista. Entonces, dependiendo de eso, pues van a ver que no entras a las videoconferencias, que no subes la tarea en ese grupo. Entonces, es así como que hay que confirmar si estás aquí o estás en otro lado para que se pueda ver eso pronto.
porque sí podría parecer como que no estás haciendo nada y reprobar. Ok. Ahora sí, vamos a comenzar. El día de hoy vamos a ver lo último que necesitamos antes de iniciar con su proceso de investigación. Ya pronto empezarán a hacer su investigación. Así que vamos a tomar apuntes, vamos a prestar atención, vamos a evitar estar bailando y escuchando música durante la sesión. Gracias. ¿Ya se puede ver? Maestra, ¿me escucha? Sí, te escucho. ¿Qué pasó? Es que se quedó muy silencio. Ah, porque no estaba hablando. Maestro, Diga, maestro, diga. para la clase. Ah, No va a grabar la clase. hijo, la estoy No va a grabar grabando. la clase. Ya la estoy grabando. ¿Ah, sí? Está muy grave, Perdón, en perdón. voz de macho. Maestra, es que como en todas las demás sale que está grabando. Sí, Va a grabar las dos. Sí. Ah, discúlpeme. porque usan la grabación del Google Meet y yo no uso eso. Entonces por eso parece que no estoy grabando, pero sí estoy grabando y se incluyó en la grabación lo que dijeron de la voz de macho. Gracias, Abigail. Perdóneme. Te perdono, hijo, te perdono. Ok, vamos a comenzar. Mm. Ahora sí, vamos a comenzar. Y otra cosa antes de que yo inicie el tema. Ocurrió una situación de tareas con los de primer año y eso me da pauta para recordarles a los que ya tuvieron clase conmigo el año pasado y para que los nuevos, o sea, que nunca habían tenido clase conmigo, pues ya sepan que yo no tolero el plagio. Eso ya lo saben los otros, pero yo no tolero el plagio. Y saben que cuando yo detecto plagios de cualquier tipo, sobre todo cuando son trabajos iguales de otros compañeros, no me voy a poner a averiguar quién fue el culpable, quién copió o quién tuvo demasiadas buenas intenciones y quiso ser buena gente y hacer su buena acción del día. No me voy a poner a averiguar eso. Yo trabajos que veo iguales, trabajos que anulo por igual. Pueden tener el valor moral y decirme, no, pues yo fui, yo copié, o yo pasé, pero no sabía que lo iban a usar así. Pero eso no va a cambiar el destino de su calificación. Trabajos iguales,
trabajos anulados. Entonces, si de las tareas que ya entregaron llego a ver que hay coincidencias, al haberlo entregado antes de la advertencia, a lo mejor puedo tener algún tipo de consideración, pero a partir de ahora ya no hay consideraciones. Todo es individual, nada es en equipo, no hay justificación para que hayan cosas iguales. Dicho esto, podemos empezar. Método y técnica. En las clases anteriores vimos la diferencia entre método y metodología, que no son iguales. Y lo mismo pasa con método y técnica. Fuera de la investigación científica, se puede manejar como términos parecidos o que se pueden usar para la misma cosa. Pero dentro de la investigación científica son cosas completamente distintas. El método es el proceso, así como lo muestra la imagen, el proceso que seguimos para hacer una investigación es el método. Y la técnica, como se ve en la otra imagen, es la tarea, digamos, específica que realizamos dentro del método. Aquí estamos viendo que primero investigó, preguntó, luego como que a partir de ahí armó una idea y luego se cumple el objetivo que estamos viendo acá. Entonces, esto es parte de la técnica. La técnica es parte del método. Y es las tareas específicas o tiene que ver con el instrumento que utilizamos para llevar a cabo alguna parte del proceso. Ok, Ana, lo puedes hacer. Si a alguien más no le aparece, que me lo diga. ¿No? Excelente. Entonces quedamos que método es el proceso y técnica es el instrumento que usamos para llevar a cabo alguna parte del proceso o el proceso en sí. Vamos a verlo con más claridad en esta tablita. Aquí vemos que el primer método que tengo acá es la observación. Digo, yo voy a hacer una investigación usando como método la observación y dentro de esa observación, las técnicas que yo voy a utilizar para realizar esa observación es la observación directa, o sea que yo esté ahí. La observación indirecta, puede ser que no esté ahí, pero pues alguien me diga sobre lo que está sucediendo. O otras cosas. Registro de datos, o sea que yo a partir de mis observaciones pues hago anotaciones y esa es la técnica. Procesamiento de datos, una vez que ya los tengo pues hago el proceso para interpretar. Elaboración de listas de control, utilización de listas de control, o sea, todo esto, todas estas son técnicas que puedo utilizar para llevar a cabo mi método de observación. En la interrogación, aquí tengo las técnicas de encuesta, o sea, el uso de cuestionarios o de entrevistar a las personas a profundidad. La medida, si mi método es medir, entonces, ¿qué puedo hacer o qué puedo usar para hacer estas mediciones? Elaborar pruebas o tests, técnicas de escalamiento, técnicas estadísticas, técnicas proyectivas, técnicas sociométricas. O sea, todo lo que a mí me sirva para tener datos medibles van a ser mis técnicas para este tipo de método.
Y si tengo como método análisis de documentos, pues entre las técnicas puede ser el análisis del contenido de esos documentos, las compilaciones estadísticas, o sea, el conjunto de todo lo que hay de información, y registro de notas, o sea que a partir de ahí, pues qué es lo que yo voy a anotar. Pero estas son las técnicas, para que quede más claro qué es cada uno. En los métodos, pues hay diferentes métodos para hacer las investigaciones, así como hay diferentes tipos de investigaciones, pues también hay tipos de métodos. Los primeros dos que vamos a ver están muy relacionados con los contenidos que manejamos en pensamiento lógico y crítico. Para muchos, esa materia fue horrible, fue confusa, pero les dije que les iba a servir para esta materia. Así que vamos a prestar atención y ver cuáles son esos tipos de método. El primero es el inductivo. ¿Recordamos a qué se refería el razonamiento inductivo? Lo vimos como un triangulito al revés, ¿no? O sea, un triángulo. Nos mostró para el deductivo y el inductivo. Y de ahí nos guiábamos, por ejemplo. El inductivo era el que usaban los científicos o los que experimentan, porque primero observan, analizan la situación, se crean las hipótesis y lo que continúa, por ejemplo, y ya pues, se pone el enunciado. Ajá. O sea, no sé, por ejemplo, usando premisas. Por ejemplo, si toda una comunidad es buena, después pasaba y llegábamos al particular de el individuo es bueno o algo así. No. Ese es el deductivo. Yo estoy hablando del inductivo. Bueno, es el revés. No me acuerdo bien. El inductivo es el que va de lo particular a lo general. O sea, que si yo digo que un individuo es buena persona y otro individuo es buena persona y otro individuo es otra persona y esos tres individuos pertenecen a un conjunto de individuos, entonces todo el conjunto de individuos en donde ellos pertenecen son buenas personas. Eso es inducción. Hay que desempolvar sus apuntes de lógica para que puedan, digamos que, relacionar esa información con lo que vamos a ver ahorita. Entonces, el método inductivo es considerado el método por excelencia de las ciencias naturales. Eso ya lo había mencionado ahorita, que los científicos y los que se dedican a las ciencias naturales utilizan este método de manera preferencial, porque es el que permite el estudio más, digamos que más profundo y especializado de los fenómenos que ocurren según su área. Cuando son fenómenos naturales, cuando estudiamos a las plantas, cuando estudiamos a los animales de cualquier tipo, cuando estudiamos a los seres humanos incluso, usamos este método. Proceder por inducción en una investigación científica ocurre de la siguiente manera. Es un proceso bastante largo, pero es muy efectivo. El investigador científico observa y experimenta sin ideas previas sobre los resultados. O sea que cuando vamos a iniciar nuestra investigación guiándonos por este método,
no nos hacemos ninguna suposición de nada al principio. Nos limitamos exclusivamente a observar y a notar. Formula proposiciones o enunciados exclusivamente sobre los hechos que observa. O sea que Maestra, diga, a mi compañera Dafne Góngora se le fue el internet. es una de las que me tiene que aclarar si queda aquí o no. No está en mi lista. ¿Cómo estuvo? Ella también tiene que aclarar su situación porque no aparece en mi lista de este grupo. Está bien. Ahorita le digo. Gracias. Ok. Y recordemos que no podemos estar en el teléfono mientras estamos en clase. Continuamos. Entonces, las proposiciones, los enunciados, las anotaciones que se hagan, solo pueden ser de lo que estamos viendo. No podemos incluir cosas externas que no tienen nada que ver con el fenómeno. Tiene que ser de los hechos que estamos observando. Por consiguiente, estos enunciados son particulares y verdaderos. Particulares porque es del hecho, del fenómeno, de lo que estamos observando. Verdadero porque como estamos en contacto directo, pues resulta que sí es verdad porque es lo que estoy viendo. Y me estoy limitando exclusivamente a lo que estoy viendo. No le estoy agregando nada ni le estoy quitando nada. A partir de propiedades comunes en los enunciados particulares, el científico procede a formular enunciados universales, es decir, patrones que surgen en el conjunto de los hechos singulares. O sea, yo cuando hago todas mis anotaciones del hecho en particular que estoy observando, entonces, ahorita vamos a ver las condiciones que tienen que darse para hacer esto. Entonces, yo debo encontrar lo que tiene en común todo lo que anoté. O sea, si es un mismo hecho que está siendo observado en diferentes circunstancias, ¿qué es lo que pasa en común a pesar de que sean en diferentes circunstancias? Entonces, cuando yo encuentro lo que hay en común, los patrones que se dan de la misma manera, independientemente de que esté en diferentes lugares o demás, entonces ahí yo puedo empezar a hacer oraciones universales, pero se tienen que incluir todos los aspectos en común. La formulación de tales generalizaciones debe cumplir estas condiciones, es a lo que iba. Hay que establecer condiciones para poder hacer esto. Y la primera condición es que las observaciones particulares deben realizarse en diversas circunstancias, de modo que representen todas las condiciones de interés. No se puede dar en un mismo lugar, ni en un mismo tiempo, ni a una misma hora. Sí hay estudios en los que pues hay que seguir como una bitácora, casi a la misma hora del día y en las mismas condiciones y demás, pero para que podamos establecer esos patrones o sacar las cosas en común, tienen que haber cambios. Tal vez estudiar el fenómeno a diferentes horas del día para ver si hay algún cambio y que esos cambios pues no se consideren en la generalidad, o puede ser que sí se den esos cambios en todas las ocasiones en las que yo lo estudio y a las diferentes horas o lo que resulte, tal vez en diferentes condiciones climáticas, o puede ser que yo le haga ciertos cambios a lo que estoy estudiando para ver cómo reacciona y si cada vez que le hago el cambio reacciona igual, cosas así. O sea, tiene que haber variación en las circunstancias. Si no hay esta variedad, entonces no podríamos decir que a pesar de la variedad ocurre algo en común que puedo generalizar. El conjunto de enunciados particulares debe ser amplio.
O sea, yo todo lo que observe lo tengo que anotar para que yo, cuando diga hacer mi generalización, tengo mucho de dónde agarrar que comprueba que en todas esas anotaciones se dan los patrones comunes. Todos los enunciados particulares deben ser congruentes con el enunciado universal. O sea, no puede haber una diferencia entre lo que dicen los particulares y lo que dice el universal. Desde que no haya una coincidencia, entonces no está bien hecho y no se puede formular una hipótesis confiable. Todo lo que yo haga en mis particulares, lo que surja en común debe ser considerado totalmente en el enunciado universal. No puedo decir algo aquí y otra cosa aquí. Tiene que coincidir. A partir de la ley o teoría expresada en el enunciado universal, el investigador deduce o deriva predicciones o hipótesis. O sea que yo, hasta que no llego a este punto, no puedo suponer nada. Mientras yo esté en los pasos anteriores, todo está completamente basado en los hechos, en lo que está ocurriendo y en lo que yo observo y en lo que yo veo, lo que yo analizo, lo que yo experimento, etc. Y ya que tengo todo, entonces ya puedo empezar a suponer, que es armar hipótesis. A eso se refiere, a hacer suposiciones o predicciones a partir de lo que ya tengo. Estas predicciones o hipótesis se someten a verificación por medio de un contraste empírico. O sea que para que yo pueda decir que mis predicciones o mis suposiciones son verdaderas y confirmadas, tengo que comprobar con un experimento o haciendo algo que me permita comprobarlo de manera empírica, pero lo tengo que hacer. Aparte de que ya me puse a estudiar todo el fenómeno paso por paso, poco a poco, me basé en los hechos, saqué suposiciones, ahora tengo que comprobar si eso que supongo es verdad. Se prueba su veracidad comparándolas con la realidad observable, por lo general con experimentos. O sea, debe ser que lo que yo haga pues sea para que vea si mi hipótesis coincide con la realidad, con lo que sucede realmente. Si el experimento o la observación confirma la hipótesis, proporciona evidencia empírica de que son verdaderas y así se confirma la ley o la teoría de la que se dedujeron tales proposiciones. O sea que si yo al hacer mi verificación confirmo lo que dije, entonces la teoría de donde salió esa hipótesis es verdadera también. Pero si al hacer todo esto yo confirmo que no, o sea que lo que dice mi hipótesis no se confirma, entonces tampoco la teoría de dónde salió. Entonces tiene que haber esa confirmación de que se coincida la hipótesis con lo real para que yo diga, bueno, la teoría es verdadera. La hipótesis también. En términos de los empiristas contemporáneos, el proceso metódico inductivo puede dividirse en dos etapas. La primera es completamente inductiva y se refiere al análisis detallado de lo que está ocurriendo, de lo que estamos estudiando. La segunda fase se combina con la deducción, porque estos tipos de método inductivo y deductivo, pues de alguna manera se complementan y se necesitan, no se excluyen, porque uso el inductivo, no puedo usar el deductivo y al revés, no. Entonces, en mi segunda fase, que es cuando yo sintetizo toda la parte anterior, uso la deducción también. Entonces, vamos a ver paso por paso. La analítica está centrada en el descubrimiento de leyes o teorías acerca del fenómeno estudiado. Incluye los siguientes pasos: la observación de los hechos, que es lo que ya habíamos dicho, o sea, la observación según en diferentes circunstancias,
haciendo diferentes cosas para que nosotros podamos observar bien el fenómeno, pero ese es el primer paso, la observación de los hechos que yo quiero estudiar. Registro cuidadoso de los hechos sin seleccionarlos y sin hacer valoraciones a priori, o sea, antes de la experiencia, acerca de su relevancia. En todo esto me limito simplemente a observar y a anotar lo que veo. No supongo nada, no saco conclusiones antes de tiempo. Todo es paso por paso y ahorita me limito a observar y a anotar. Análisis y clasificación de los hechos registrados sin formular postulados o hipótesis. O sea que yo ya observé, ya hice mis anotaciones, en mis anotaciones incluí absolutamente todo lo observado, por eso dice que es sin seleccionar, o sea, yo incluyo absolutamente todo, aunque no parezca relevante. Y una vez que ya tengo todas esas anotaciones, entonces voy viendo cada una y las voy poniendo en donde corresponde. Bueno, es que esto lo puedo poner, clasificar aquí, esto lo puedo poner acá, esto se puede incluir en este, shalala, shalala. Sigo sin suponer nada. Inferencia inductiva a partir de las propiedades comunes a todos los hechos para llegar a generalizaciones sobre las relaciones clasificatorias o causales entre los mismos. Una vez que yo ya tengo analizada y clasificada toda la información que registré, entonces ya puedo empezar a concluir según lo que yo ya vi, de lo que tienen en común y demás. Entonces yo ya puedo empezar a concluir y generalizar. Y es ahí donde puedo empezar a suponer. Integración de estas generalizaciones o leyes dentro de teorías más amplias. O sea que yo cuando ya tengo estas generalizaciones, entonces se puede ya incluir, como dice acá, en otras teorías que las abarcan o que tienen más. Después de hacer todo esto, pasamos a la fase de la síntesis, que es en donde verificamos todo lo que hicimos con anterioridad, que ya nos formamos una hipótesis, ya suponemos, ya predecimos y lo vamos a someter a comprobación en esta parte. Y si lo que yo supuse coincide con lo que sucede de manera empírica, entonces se confirma. Y si no, pues no. Pasamos al método deductivo. El método deductivo ocurre al revés. Pasamos de lo general a lo particular. Este método está asociado al quehacer filosófico y científico desde su origen. Recordemos que cuando inició la filosofía, los métodos utilizados, aunque llevaran otro nombre, pero tenían una esencia deductiva. Se ponían a pensar en situaciones generales que luego se aplicaba a situaciones particulares. Así como en todo el mundo se da esto, entonces quiere decir que aquí, específicamente, por ejemplo en Mérida, pues también se da. Y la mayoría de los filósofos lo usaban. Se fundamenta en la noción de derivabilidad, es decir, de la derivación ordenada de enunciados a partir de otros, siguiendo un conjunto de principios lógicos de inferencia o reglas válidas de deducción. Como les dije, se usan enunciados universales para deducir los particulares. Podemos distinguir dos tipos de métodos deductivos según la disciplina científica en que se aplique. Tenemos la división de las ciencias en ciencias formales y ciencias fácticas. En las ciencias formales son las que
sobresale el razonamiento, el uso del razonamiento, y que tienen verdades indudables, o sea, que todas las teorías y todo lo que sacan son verdaderas y duraderas. Si no eternas, pero duran bastante tiempo. Y las fácticas... Como matemáticas. Matemáticas, sí. De hecho, acá lo dice. Matemáticas y lógica. Esas son formales. Las fácticas pues, son las que se basan en los hechos para poder hacer sus investigaciones, como cualquier otra ciencia que no sea ni matemáticas ni lógica. Física, química, biología, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para cada tipo de ciencia, o sea, si estamos hablando de las ciencias formales, utilizan un tipo de método deductivo y las ciencias fácticas utilizan otro. La que usan las formales se llama método deductivo axiomático, que viene de la palabra axioma. Eso también lo vimos el año pasado. Y las fácticas utilizan el método hipotético deductivo, que es el que vimos en el método anterior, que me sirve para hacer mi síntesis en ese tipo de método. Como les dije, se complementan. El método deductivo axiomático, como pueden ver, también es un poquito largo el proceso para llevar este tipo de método, pero pues es bastante efectivo para las ciencias formales. Es un modo de ampliar y sistematizar el conocimiento en un ámbito, por lo general en las ciencias formales, para llegar a una teoría axiomática estructurada de manera lógica. Pero también se puede utilizar en otros campos, en otras ciencias, siempre que maneje este tipo de contenidos. El proceso es el siguiente. Primero, se integra un conjunto de enunciados sobre un ámbito de estudio. Por ejemplo, los números, la geometría, la lógica, etc. O sea, todos los enunciados que se manejen en estas ciencias, hablando de matemáticas, pues matemáticas es números, estamos hablando de formas también, y hablamos de operaciones, etcétera. Pues el conjunto de, pues nos va a dar lugar a otros, que es la siguiente parte del proceso. El método parte de conceptos que se consideran primitivos, no definidos, como la longitud en geometría, cuyo significado es evidente. O sea que vamos a empezar con los conceptos más simples. Recordamos que es un concepto. Quiero creer que sí. Y empezamos con lo más simple, o que decimos que no es necesario dar una explicación porque es obvio. A partir de ellos se derivan principios, enunciados o proposiciones evidentes que no necesitan demostración y se denominan axiomas. Por eso les dije que al ser axiomático se basa en axiomas. Los axiomas son verdades evidentes que no necesitan comprobarse para saber que sí son. Las ciencias formales, en especial la lógica y las matemáticas, y en cierta medida también la física teórica, parten de un sistema axiomático o conjunto de axiomas o enunciados básicos que se admiten sin demostración. Pues en el caso de las matemáticas, pues ya sabemos que lo que tiene que ver con los números, con la aritmética, con el álgebra y con las diferentes áreas que hay en matemáticas, pues todas tienen bases en axiomas, y la lógica tiene como base axiomática los principios lógicos supremos, que recordamos que eran 4 y los vimos al principio del curso de esa materia. Entonces, todos esos tienen esas bases de axiomas para poder formarse. Además,
el sistema incluye las reglas para combinar estos axiomas con el fin de deducir nuevos enunciados. O sea, no es nada más combinarlos como vengan ni al azar, ¿no? Hay reglas que seguir para que estas combinaciones puedan resultar en cuestiones productivas para el método. Se trata de un proceso de derivación a partir de los axiomas básicos. Seguimos con lo mismo. Cada uno de los enunciados deriva de otros inmediatos de acuerdo con las reglas de transformación. O sea, nosotros vamos sacando esos enunciados particulares de cuestiones generales siguiendo reglas y basándonos en axiomas. La conclusión de la secuencia se denomina teorema y el más conocido es el teorema de Pitágoras, que es el que les estoy mostrando acá en el dibujito. Ese teorema ha prevalecido por los siglos de los siglos y seguramente seguirá estando en tiempos futuros cuando nosotros ya no estemos aquí. Este es el axiomático. Vámonos con el hipotético deductivo. Acá estamos viendo cómo surgió la teoría de Isaac Newton que tiene que ver con la gravedad. Y ese señor durmiendo en un árbol de manzano, se le cayó la manzana y pues así como que y ya se empezó a preguntar y a experimentar y de ahí surgió la teoría de la gravedad, aunque al parecer fue antes de esto, pero pues es el más reconocido. El método hipotético deductivo es la forma del método deductivo que prevalece en las ciencias que intentan explicar los fenómenos de la realidad natural y social susceptibles de ser observados. O sea, las ciencias naturales y las ciencias sociales utilizan este tipo de método normalmente para hacer sus investigaciones y para sacar sus conclusiones, porque es a partir de hechos que suceden que se pueden observar. En realidad, se identifica con la fase sintética del método inductivo, o sea que para que yo pueda hacer el método hipotético deductivo, de alguna manera debo tener un proceso inductivo antes, para que yo pueda hacer conclusiones a partir de la generalización que salió de ese método. El proceso es el siguiente. Como toda deducción, parte de un enunciado general, de un conjunto de principios básicos, equiparables en cierto modo a un sistema axiomático, de una teoría científica o de un conjunto de resultados de estudios previos de investigación. Como les dije, tiene que haber la parte inductiva primero, pero nos estamos basando en ese conjunto de hechos para que yo pueda sacar mis conclusiones. De ese enunciado general se deriva una hipótesis o predicciones, enunciados conjeturales específicos. O sea que yo de esos enunciados que ya tengo, generales, ya puedo empezar a suponer, al contrario del inductivo, que primero tengo que hacer muchas cosas antes de empezar a suponer. Aquí casi desde el principio lo hago. Se contrastan estas hipótesis o predicciones para su aceptación o rechazo de acuerdo con la evidencia empírica. Como es la parte del método inductivo en donde verificamos, pues también para comprobar la hipótesis, pues tengo que hacer algo de manera empírica. El resultado permite o no confirmar el enunciado general o la teoría. Pero que una vez que yo compruebo ese enunciado general de donde yo saqué lo que necesité para hacer mi hipótesis, entonces, si se confirma, quiere decir que es verdadero. Vamos a dejarlo hasta acá. Todavía nos faltan algunos, pero vamos a dejarlo hasta acá. ¿Tienen alguna duda? Solo para ver si entendí. El método inductivo es como el que vemos en lógica. Primero hay una investigación, primero hay todo, y es de lo particular a lo. Y para el método deductivo hipotético
método deductivo, primero tiene que haber un método inductivo, porque se parte de lo general y ya luego se va a lo particular. Así es. Muy bien. ¿Alguna duda? No. Entonces, Ya no, maestro. si ya no hay dudas, nos vemos el jueves. Cuídense mucho. Y el jueves vamos a continuar con este tema. Cuídense mucho y desconectémonos todos. Nos vemos el jueves. Igualmente, maestra. Y esos que Gracias. no aparecen en lista, por favor, arreglen su situación. Nos vemos. Adiós. Chaito. Adiós. Adiós, Miss. Adiós.